Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Focacop. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden ver a través de Punto de Vista, rdb.com y de todas nuestras redes sociales. Hablamos con el concejal de la ciudad de Medellín, integrante de Centro Democrático, Sebastián López, sobre todo lo que ha pasado en los últimos días. Lo primero es que tenemos que recordar los cuestionamientos que se le han hecho a algunos concejales de la bancada uribista por el sentido de que los han calificado un poquitico de genuflexos, un poco laxos con el gobierno de Daniel Quintero, porque al parecer muchos de ellos tienen cuotas burocráticas, tienen participación en el gobierno de Quintero, situación que muchos no entienden. Muchos dicen, no hombre, pero un momentico, esos muchachos pues no son los de Uribe, los que protestan contra Santos, contra Petro, contra Cepeda, que no les interesa el proceso de paz, que no les interesa el plebiscito, etcétera, etcétera. Y de buenas a primeras, estos muchachos están más cercanos a Quintero, que es uno de los integrantes que estuvo en el gobierno de Santos como viceministro, que estuvo en el plebiscito por el sí, etcétera, y que estuvo además de eso en la campaña de Petro. Sebastián López ha manifestado que una cosa es todo ese impacto uribista a nivel nacional y otra cosa es desde la localía. Pero lo cierto es que un veedor del Partido Centro Democrático, un muchacho Arturo Patiño Londoño, creo que se llama, que lo conocerán en la casa porque no se ha visto ni en ciudades ni en veredas, ha sacado una apertura preliminar de investigación en contra de esos concejales precisamente por esa participación burocrática. Eso fue este fin de semana. Eso generó un bollo al punto que María Paulina se fue bravísima para don Uribe, le dijo que vea que quiere respeto, que yo no sé qué. Esos bochinches afectan el partido. Inmediatamente Uribe llamó a Nubia Estela, vea, hágame el favor, cuádreme eso allá, cuádreme eso. Dígale a ese muchacho veedor que de pendejar cierre eso, hombre, no hagan eso. Pero se revela esa situación y eso no deja bien la colectividad, que también acaba mejor de declararse en oposición en contra del gobierno de Quintero. Vamos a un mensaje para que hablemos con Sebastián López, concejal de CD, de Centro Democrático, sobre qué es lo que pasa al interior de su partido. Le agradecemos al concejal de la ciudad de Medellín, Sebastián López, por haber aceptado comunicarse con nosotros para hablar de temas varios de política y cómo va la ciudad. Inicialmente, agradeciéndole la comunicación. Ya nos dejaron salir a la calle, pero hay susto de un rebrote o mejor que se nos aumenten los casos y nos vuelvan a encerrar. ¿Cómo ve usted la situación en la ciudad? Bienvenido. Rubén, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos ven. Sí, efectivamente, digamos, la economía ya está abierta, la sociedad está abierta. Era ya una obligación, no había forma de sostener más este tema con la sociedad guardada. Nos iba a terminar matando el hambre más que el coronavirus. Pero tú tienes razón, eso, digamos, conlleva a que los contagios incrementen, pero también depende de la responsabilidad de cada uno de cuidarse, de mantener los protocolos. Ya, digamos, le queda ya muy difícil al gobierno nacional después de todo lo que hemos vivido estos 6 meses, todo lo que se ha dicho, pues, de que la gente no se cuide. Ya sí es, pues, incomprensible que no se haga. Yo espero que en la medida que nosotros nos podamos cuidar, digamos, ese rebrote o ese aumento de casos no vaya a desbordar el sistema de salud, que es lo que en últimas se está tratando de cuidar antes de que salga una vacuna. Pero las muertes no han aumentado mucho, inclusive han disminuido con respecto a los primeros meses, abril, mayo, y la utilización de las UCI en las diferentes clínicas tampoco han estado como desbordadas. Nosotros aquí en Antioquia o en Medellín, por lo menos estamos como alrededor del 70%, la cosa está como manejable. Sí, inclusive los rebrotes que se han dado, por ejemplo, nuevamente en Europa, se han subido mucho los casos, los contagios, pero la letalidad ha mermado mucho. Ojalá, digamos, eso sea una constante. Han habido otros países, por ejemplo, en Indonesia tuvieron que cerrar de nuevo. Hay otros países que les ha dado más complejidad. Australia otra vez tiene muchas restricciones. Entonces es probable que de pronto más adelante, si los contagios son muchísimos y empiece, digamos, a subir, digamos, la capacidad del sistema, seguramente van a tener que tomar medidas restrictivas nuevamente. Pero esperemos que de aquí a que eso suceda, porque, digamos, eso, recuerden que eso es como una ola que va subiendo muy lento, y se queda arriba, no hay pico, sino que hay es meseta, y
y aquí a que vuelva a ocurrir eso, ojalá, digamos, ya tengamos vacunas, esperemos, tengamos fe. Hombre, por Dios bendito, yo creo que, pues ahorita ya anunciaron 2 en la USA, otros yo no sé dónde, yo creo que para diciembre debe haber algo. En el mes Yo de tengo diciembre debe haber algo. Yo espero que el niño Dios nos traiga al mundo ese regalo, pues, para que al menos en los primeros meses del próximo año empiecen a vacunar el personal de la salud y los adultos mayores. Digamos que uno con estas dos poblaciones, digamos, ya protegidas, es mucho lo que se logra manejar, porque es que teniendo el sistema de salud a tope en su capacidad y la población con más alto riesgo, digamos, protegida, ya, digamos, nos vamos bandeando el resto, pues, con ayuda de mi Dios. Lo claro es que si nos fuimos de fundillos en lo económico, la generación de empleo pues se fue a tierra, creo que vamos a terminar por encima del, juepucha, ojalá no, pero yo creo que por el 25%, por encima del 25% el mes de diciembre. Sí, sí, Medellín llegó al 26%. Esperemos que de pronto esta reactivación pueda llegar a ver si logramos terminar el año en 20. Si terminamos en 20, pues digamos es una catástrofe, pero dentro del peor de los escenarios empieza a mostrar una incentivación económica. Yo esperaría y tengo fe de que el gobierno nacional radique una reforma tributaria, esta vez realmente sí tienen que bajar los impuestos a las empresas, porque si a las empresas no se le quitan impuestos y a las personas va a ser muy complicado reactivar. Estamos como en una especie de economía de guerra. Hay que resetear la economía y se tiene que resetear tumbando mucho impuesto para que, digamos, vuelva a salir a flote. Eso es cierto, pero Alberto Carrasquilla ya ha metido, yo no creo que él apalanque mucho eso y en ese sentido el presidente Duque ha sido un poquitico blandengue. A propósito del presidente, ¿usted cómo lo ve? ¿Le gusta más como presidente, como jefe de Estado o como presentador de televisión? No, el presidente, digamos, ha hecho una muy buena labor, digamos que tiene un estilo muy tranquilo, muy pausado. Entonces, digamos, en ese estilo, digamos, hay dos países polarizados que vivimos dentro de Colombia, que hay unas personas muy radicales hacia la izquierda y hay una derecha también muy marcada. Entonces, digamos que como el presidente no responde a ninguno de esos dos estilos, sino que es una persona muy pausada, muy tranquila, estos dos sectores quedan berracos con él, pero yo creo que el presidente en su gestión, cuando uno ya se sienta a analizarla de manera técnica, en logros y en gestiones, yo creo que el presidente ha hecho muy buena labor y muy buena gestión y de pronto hasta ha servido que tenga ese estilo calmado, porque si tuviera un estilo muy incendiario hacia alguno de los dos sectores, la polarización estuviera muchísimo más complicada. Digamos que el presidente viene cumpliendo ahí su papel y digamos que en todo este tema de la pandemia ha hecho una muy buena labor de fortalecimiento del sistema de salud. Mal o bien, con todos los problemas que hay, si nos comparamos frente al resto del mundo y de Latinoamérica, Colombia tiene un buen sistema de salud, tiene mucho que mejorar. El tema de la corrupción que nos está matando, pues, es mortal, pero dentro del esquema y el aparataje ha funcionado. Tiene que mejorar mucho y tenemos que apretar mucho más las EPS y el sistema, pero en general funcionó. Mira que no colapsó como si colapsó en muchos países del mundo. Esperemos entonces qué pasa, porque la última encuesta pues ya empezó nuevamente a incrementarse esa desfavorabilidad de la imagen del presidente y creo que en la próxima encuesta que debe salir ahorita para octubre no lo va a dejar muy bien parado. Pero esperemos a ver qué pasa en este año tan complejo 2020. Y es tan complejo que ustedes, los concejales de Centro Democrático, se declararon en oposición al gobierno de Daniel Quintero cuando uno debió haber visto esa postura desde el inicio del gobierno. ¿Por qué lo ratificaron ustedes? Los presionaron mucho para declararse en oposición al gobierno de Quintero. No, realmente te cuento, Rubén, nosotros a principio de año con el presidente Uribe, que nos sentamos con las bancadas de la Asamblea y el Consejo de Medellín, nosotros determinamos de que íbamos a hacer una independencia constructiva con base a un argumento y era que, digamos, la ciudad acababa de generar un hecho político con la elección de Daniel Quintero. Nosotros tampoco queríamos mostrar que estábamos en contra de ese hecho político que teníamos que reconocer, pero mucho menos íbamos a estar, digamos, en bancada de gobierno, pues porque, digamos, hay unas diferencias políticas conceptuales desde el inicio, pero tampoco, digamos, el partido ha tenido como concepción atravesarse y ser un palo en la rueda, nunca lo ha sido, ni siquiera cuando estuvo el presidente Santos, que éramos una oposición muy fuerte, pero siempre esa oposición iba acompañada de propuestas.
Ya digamos con el devenir de los hechos y de estos 8 meses, de estos ya 10 meses que han sido tan complejos, yo creo que es el periodo político más tormentoso que hemos tenido Los en últimos décadas. 20 años, pónganlo. Yo creo que sí, es que tú te puedes analizar las marchas, llegaron para quedarse, tuvimos 5 semanas paralizadas la ciudad, la pandemia, la quiebra de la economía, digamos, la guerra que hay entre el estamento político económico contra la alcaldía, tuvimos el problema de la captura del presidente Uribe, del gobernador de Antioquia, y ahora pues este tema de la oposición ha sido un terremoto político todo este periodo, pero ya con los hechos, digamos, ya se fueron evidenciando mucho las diferentes posiciones políticas y hay que decirlo con todo respeto, pues digamos la visión política del Centro Democrático es antagónica a la visión política del alcalde. Ya digamos, se vino escuchando todo lo que se compone el partido, que son congresistas, diputados, militantes activos, empresarios cercanos, y a la base del partido y escuchándolos y al presidente Uribe, por supuesto, y la gran mayoría pensaba que lo indicado para el partido era tener una posición de oposición política al alcalde. Ya digamos, dentro de ese esquema conceptual de oposición política, ya hay algunos que dentro de su espectro político es un espectro más radical, pues se oponen absolutamente a todo y por lo menos yo soy una persona que nunca seré un palo en la rueda del desarrollo de Medellín, diré no a lo que haya que decirle que no, me opondré a lo que haya que oponerse, pero lo que sea bueno para la ciudad, ¿cómo no lo vamos a apoyar? Por No, ejemplo, eso está, uno eso va a está, apoyar a la 80. para allá iba, precisamente ahora cuando le suena la trompeta a Daniel Quintero con el asunto del COMPES, esperemos que se cumpla lo del COMPES porque realmente a veces no se cumple lo que se pone en el COMPES, pero ya por lo menos hay una promesa ya escrita por parte del gobierno nacional de financiar el 70% del método del 80%, pero venga, cuando usted me les pone así de hacer una oposición reflexiva, propositiva, una independencia propositiva, pues así se ve muy políticamente correcto. Pero los cuestionamientos que les hicieron a ustedes los concejales eran que prácticamente ustedes estaban muy genuflexos ante el gobierno de Quintero por ganas de seguir comiendo de la torta como muchos venían desde gobiernos anteriores, que eso fue realmente la presión que se generó al interior de la colectividad que hicieron que los apretaran a ustedes un poquito. Eso también es una visión sensata, ¿o no? No, mira, lo que pasa lamentablemente, como te decía ahora, dentro, digamos, dentro del espectro político hay personas que les gusta moverse, digamos, en los extremos, ¿cierto? Para mí personalmente, y eso se lo he escuchado al presidente, el presidente Uribe no le gustan los extremos políticos. Hubo precandidatos al partido que son de una posición política más de extrema, que estuvieron, digamos, criticándonos con esos argumentos. Afortunadamente ni los congresistas, ni los diputados, ni digamos las dignidades del partido consideraban eso, sino que estábamos, digamos, en una argumentación de la conveniencia política de hacerlo en este momento, no, por lo que tú decías de todo lo que ha pasado en la ciudad, de que si era conveniente hacerlo o no. Y precisamente llegábamos a la conclusión de que si era conveniente, porque el Centro Democrático nunca ha sido un palo en la rueda. Entonces, tenemos algunos miembros del partido que consideran que tiene que ser una oposición cerrera y la mayoría del partido considera que no. Entonces, como nosotros somos unas personas, digamos, responsables con la ciudad, de que no vamos a salir a oponernos a todos porque sí, sino que por el contrario vamos a hacer una oposición, digamos, de constructiva y propositiva de que, hombre, alcalde, eso no nos gusta, por favor, mejórelo en esta manera. Algunas veces se escuchan, otras veces no, pero nosotros no podemos llegar al punto de donde se requiere todo el esfuerzo de la ciudad, que se necesita la recuperación de la ciudad. No, eso no. ¿Por qué no? Porque no. No, realmente, digamos, nosotros no vamos a hacer una oposición destructiva en ese sentido, sino que quede claro que somos antagonistas políticos del alcalde, tenemos una visión completamente distinta, por eso somos oposición, pero seremos propositivos en el tema de que desde el Consejo vamos a decir no y argumentando por qué y con una contrapropuesta, sí porque es beneficioso para la ciudad o mejor en este tema para que podamos apoyarlo. Entonces yo creo que la oposición es mucho más conceptual de decir que somos antagonistas políticos a la visión del alcalde.
Pero hay dos cosas ahí, hay dos líneas. La primera es como la visión política de lo que se ha venido presentando y las características de Centro Democrático. Por ejemplo, Uribe fue un contradictor. Después de que lo llevó a la presidencia, fue uno de los grandes contradictores de Santos y de Petro además. Además, mire el rifirrafe que permanentemente tiene el presidente Uribe, hoy ex senador, el expresidente Uribe, hoy ex senador también de la República, con Petro, con Cepeda, con la gente que estuvo con Santos. Y Daniel viene de ahí, de Petro, de Cepeda, del gobierno de Santos, del sí con del plebiscito, etcétera, etcétera. Y yo no ve, y yo veo que esa característica fundamental que ha tenido Centro Democrático en los concejales no la hay. Bueno, no, pero eso depende, digamos, porque es que, mira, somos 8 concejales, todos muy distintos, digamos, dentro de los estilos de trabajo, todos muy marcados por algunos temas, digamos, unos con sus equipos de trabajo, pero otros, digamos, direccionados por la opinión de los temas que manejan. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestra compañera Natalie, que es muy concentrada en el tema de la niñez, y digamos, esa ha sido su batalla política, donde se ha movido en la opinión. Paulina Guinaga, que ha sido muy crítica con todos los procesos de EPM y ahí se ha movido su opinión. Lina García en los temas de vivienda, Gabriel Dibe en el tema de salud, Albert Corrora en el tema de educación, Alfredo, digamos, en su control político contractual, y yo me he destacado mucho por el tema de la seguridad. Entonces, digamos que en algunos momentos puede que el mismo debate como tal, de opinión de cada uno de los concejales en sus trabajos, les haya estado como ajeno a esa batalla política como tal. A mí personalmente me gusta mucho opinar y meterme en los temas nacionales que me apasionan y es de ahí donde yo trato de defender mucho la posición del partido como tal, porque es que a nivel nacional es donde se da la gran batalla del modelo de país, que es donde está batallando muy duro defendiendo el centro democrático contra unos sectores de izquierda que quieren cambiar completamente el modelo de país. Ese debate a nivel local cambia mucho, pues porque en el tema de ciudad uno no logra debatir modelos. Digamos ahora, digamos, una de las razones por las cuales el Centro Democrático decidió irse a oposición es porque consideramos que, digamos, la administración de la alcaldía viene dando una batalla frente a lo que se generó de EPM, estigmatizando unos sectores que han construido junto a la clase política, académica, social, económica, un modelo de gestión pública de ciudad. Pero nada de lo que pase ahí va a cambiar, digamos, el modelo político del país, que sí sucede a nivel nacional, donde las batallas son mucho más fuertes y mucho más marcadas por la posibilidad que desde el Congreso y a nivel nacional sí pueden cambiar el modelo económico del país, el modelo político, y nosotros somos más un desarrollo legal que se da dentro del debate político nacional. Entonces, por eso yo creo que es distinto y es menos agresivo que el nacional. El fin de semana pasado se conoció un documento de uno de los veedores del partido, un muchacho Arturo Patiño Londoño, creo que pues anunció, no sé qué potestad tiene, lo que yo sí sé fue que eso generó tremendo pedo donde Uribe, porque todos fueron a quejarse allá, inclusive a Noviestela la llamaron para que organizara ese asunto, y es que ese veedor del partido les hizo un citatorio a ustedes para notificarlos de una apertura preliminar de una investigación, y una investigación porque además de lo que usted ha dicho, concejal, también lo que está por debajo es el apetito burocrático de algunos concejales o de la bancada uribista con respecto al gobierno de Daniel Quintero. Y se hacen algunos, por ejemplo, que Natalie Vélez pues está hincha en el INDER, que Albert Corredor, que todos lo sabemos y además eso no es malo, yo pienso que simplemente apostó mal Albert Corredor en meterse en Centro Democrático, debió haberse ido para Independientes, pero con el logo de Centro Democrático, muy amigo del alcalde y muy conocedor, pues hoy tiene, creo que una participación bastante interesante en la Secretaría de Educación. Inclusive, pues también se ha hablado de otros que tienen cuotas en el INVIMED. Yo tengo un cuadro, por ejemplo, de relación donde hay varios concejales de Centro Democrático, donde tienen relacionados algunos contratos que les ha dado la administración municipal. ¿Qué piensan ustedes? Porque yo creo que ese es como el fondo del asunto, que a ustedes los han apretado mucho es exigiéndoles tener una postura como mucha más vertical. Lo que usted dice, muy filosóficamente yo lo comparto, yo creo que está muy bien, pero también está esa otra línea y es el apetito burocrático de cómo yo, concejal, participo de un gobierno, le ayudo y paso ahí como de agache, que es lo que de pronto muchos al interior del partido no comparten con esas posturas. Ese citatorio, ¿qué? Creo que eso lo derogaron, eso no llegó a buen término, pero un malestar sí hay ahí. Bueno, Rubén, dos temas ahí que se tocaron. El primero, frente a ese tema de esa situación,
como tú bien lo dijiste, eso fue cancelado inmediatamente, digamos, la Veeduría Nacional y la Directora Nacional del partido se dieron cuenta de esa irregularidad. Digamos que hay un sector, digamos, de nuestro partido radical que no les ha gustado la posición de algunos de los concejales y han venido, digamos, atacando de esa manera, con esas calificaciones de apetitos burocráticos, cuando, digamos, eso no ha sido, digamos, cierto, lo que a mí me conste. Ustedes saben que yo tengo una relación familiar, por ejemplo, con Ramiro Valencia Cosio y acaba de renunciar a 7 juntas directivas de las que estaba desde el 2012 en EPM, en las internacionales. Entonces, digamos, ha sido, digamos, un hecho contundente donde nosotros no estamos relacionados en ese sentido con el gobierno como tal. Nosotros, digamos, rechazamos tajantemente esa situación que ocurrió con un supuesto veedor del partido, porque no sabemos si es veedor o no. Llegó una citación por WhatsApp de una autoindagación Como medio chimba, medio informal. basado en chismes, en un artículo que publicaron en un portal que se inventaron algunas de esas personas antagonistas nuestras dentro del partido. Y literal de lo que decía esa página fue la citación a la veeduría. A mí me citaron que por un Twitter de Alex Flores, que me acusaba de que yo lo había buscado y que quería ser parte de la coalición de gobierno. Y con eso me citaron a una veeduría. Entonces, Pero si eso es Gustavo, cierto o no, eso si le iba a Gustavo preguntar. Eso le iba a ya lo voy a preguntar. contar. Si Gustavo Petro entonces saca un Twitter atacando a un senador diciendo algo, entonces con eso lo citan, ¿no? Entonces eso ahí se equivocaron. Ajá. De pronto, frente al tema de Alex Flores, y que es importante dejar muy claro, que sería imposible que eso fuera verdad, porque digamos el ejercicio que hacen los partidos al inicio del periodo, que es buscando hacer, digamos, las famosas coaliciones de consejo para definir las mesas directivas, se buscan son a las personas que toman las decisiones. Y Alex Flores ni las ha tomado, ni las toma, ni las va a tomar. Entonces, digamos que de esas decisiones se buscaron a las personas de los partidos que tomaban las decisiones a ver si de pronto se podían llegar a acuerdos de coaliciones para las mesas directivas del Consejo y, digamos, todos los partidos decidieron que el Centro Democrático no podía estar ahí, o sea, ni siquiera estamos dentro de la coalición de mesas directivas. Entonces eso de Alex Flores fue una completa falsa, pues porque no lo podíamos haber buscado a él, pues porque él ni tomaba las decisiones, ni las toma hoy actualmente, ni las va a tomar nunca. Entonces por eso no podía ser verdad. Entonces toda esta situación que fue sin respetar ningún procedimiento, basada en chismes, todo eso se cayó inmediatamente por su propio peso, apenas lo vieron las directivas del partido y la veeduría nacional, vieron que es esta irregularidad. Eso fue un mandado de algunas personas enemigas dentro del partido, pero que se cayó por su propio peso. Pero hay malestar. Esa relación con el concejal Alfredo Ramos, lo que hemos visto es que son 8 concejales, ¿cierto? Perdón, me puedo Sí, somos equivocarme. 8. 8 Sí, somos concejales, 8. son 7 concejales como que no ven con buenos ojos la manera en que se ha movido últimamente Alfredo Ramos, porque nosotros nos hemos enterado de que ha conspirado, manda empresarios a que le hablen a Uribe, a que conspire, que aprieta al resto de los concejales, que tal cosa. Para nadie es conocimiento que un concejal como Simón Molina, que obviamente de los Paolos participó en el gobierno de Federico y obviamente tuvo participación, tuvo cuotas burocráticas allá. Eso no es malo, eso siempre ha pasado y eso cada torero llega con su cuadrilla, eso no es malo. Pero ahí hay como cierta incomodidad entre los mismos concejales con Alfredo Ramos. ¿Usted cómo ve esa dinámica? Porque uno dice, hombre, una bancada que tendría que estar como bastante unida, uno no lo percibe. Esta clase de cosas, por ejemplo, lo de esa cosa preliminar del veedor, no le hace bien al partido. O sea, eso deja mal parado el partido porque uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando allá? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a que esos temas de esas batallas internas que se dan, pues el único afectado es nuestro partido, ¿cierto? Pero digamos que con Alfredo, digamos, al menos en el caso particular mío, no hay una, digamos, incomodidad, sino que hay una gran diferencia de estilos de trabajo, ¿cierto? Y en el cual, pues, no logramos como compaginar en nuestros estilos. Él está haciendo su control político en la forma que él cree correcta, y yo se lo tengo que respetar, y yo estoy haciendo mi trabajo político en pro de la ciudad de Medellín en la forma en que yo creo. O sea, yo llegué fue al consejo a proponer
a construir, a discutir, y esa es la forma mía, como yo hago el Consejo de Medellín. Él tiene otra, se la respeto, pero no la comparto, entonces, digamos, hay una diferencia de estilos. Sebastián López, concejal de la ciudad de Medellín, integrante de Centro Democrático, le agradezco mucho que me haya atendido, porque le cuento que muchos de sus compañeros me han escurrido el bulto, o me contestan y después se esconden, o no, o ni siquiera contestan. María Paulina, muy difícil conseguirla, Lina García también. Bueno, le agradezco mucho a usted que haya tenido la gentileza de habernos atendido para hablar de estos temas que son de ciudad y que se cuentan en toda parte, y que hay que manifestar posturas por lo menos sensatas con respecto de en dónde estoy y con respecto al gobierno. Le agradezco mucho, muy amable. Bueno, Rubencho, no, muchas gracias a ti, y cuenta conmigo siempre que necesites que hablemos a la ciudad.